¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy día me gustaría hablarles cómo de arquitecto pasé a ser emprendedor. Y bueno, ya agradezco más bien haber estudiado en la universidad, que mis padres me hayan pagado mi carrera. Mucha gente le cuesta mucho hacerlo. Y agradezco todo el proceso, todo lo que viví, lo que me ayudó más bien la universidad. Yo era una persona muy tímida en el colegio, que claro, a medida que iba pasando cursos, me ayudó mucho a desenvolverme, a poder hablar en público, a poder, qué sé yo, soltarme muchísimo más. Y cuando llegué a la universidad también fue un golpe duro y hubo que hacer un cambio importante porque muchos de los exámenes y muchas de las presentaciones, muchas de las formas que uno respaldaba sus proyectos y cada uno de los talleres que habían, te exigía poder hablar, poder expresarte frente a una comisión en la cual te hacían muchas preguntas y tú tenías que ir obviamente siempre respondiendo y defendiendo más bien tu tesis, tu proyecto. Entonces, en ese sentido, a mí me ayudó mucho a poder afrontar miedos, afrontar cosas como difíciles que era hablar en público, a defender un proyecto, a poder expresar, a poder comunicar, a poder hablar como corresponde. Entonces, en ese sentido, agradezco mucho eso porque me ayudó muchísimo. Y por otro lado, también me abrió la cabeza para entender que existen distintas formas de mirar o tener acercamientos frente a distintos proyectos, frente a distintas situaciones. Más bien la arquitectura tiene eso, que tiene muchas áreas. Tiene urbanismo, tiene diseño, tiene construcción, tiene decoración, tiene paisajismo, iluminación. Hay muchas áreas en las cuales uno puede trabajar y es así como desde la universidad también yo me enfoqué en buscar ideas en paralelo para no quedarme siempre pegado en arquitectura. En un principio yo entré como con la cabeza, con creencias que arquitectura siempre iba a ser muy difícil, tenía mucha matemática, iba a ser difícil concretar distintos ramos porque eran, no sé, los profesores eran muy eh, como ¿cómo te podría decir? Potentes eran ramos difíciles los cuales pasar. Por lo tanto, entré ya como con una mentalidad que me la tenía que jugar al 100% para poder avanzar y poder concretar mi carrera. Por otro lado, siempre escuché que arquitectura iba a ser difícil en el sentido de salir de la universidad y buscar trabajo. Entonces, tú ya vienes como un poco como con una barrera puesta de poder salir al mercado y encontrar y ser más bien, bien remunerado o que la oficina o el estudio que te fuera a recibir, más bien valorara todo lo que tú sabías y hacías. Pero siempre me llamó mucho la atención que la carrera siempre era como cuando tú salías a trabajar. Era muy mediocre, tu sueldo siempre iba a ser muy mediocre, siempre te comparaban como con un abogado, que un abogado más o menos ganaba la misma cantidad de plata saliendo de la universidad y después cuando tú ibas avanzando se iban comparando mucho los sueldos y lo que tú recibías mensualmente. Entonces, creo que eso también me marcó mucho a tener una idea de lo que yo iba a lograr en un futuro, iba a ser más bien mediocre o pobre o malo. Porque claro, yo quería mantener a mi familia, yo quería hacer... Tenía muchos sueños en ese minuto y cuando uno parte de esa forma, la verdad es que te bloquea, te paraliza a poder lograr las cosas en una carrera que iba a ser difícil, no había mucha área laboral como disponible, los talleres o los estudios de arquitectura siempre eran un arquitecto jefe, de ahí había un jefe de taller y después venía todo el área que trabajaba para ese taller y entregar los proyectos. Entonces era complicado, era un área complicada en ese tiempo y más bien como que uno parte con ese miedo de no saber si, o la incertidumbre de cuando salgas a trabajar vas a poder obviamente lograr lo que tú quieres, lograr tus metas. Siempre fue una carrera en donde yo siempre escuché que el arquitecto necesitaba casi como esperar la iluminación del cielo y mientras más tarde lograra trabajar, mientras más tarde casi se conectara con la inteligencia infinita, iba a poder obviamente recibir y poder hacer su maqueta o poder trabajar en su proyecto o poder como llegar al día siguiente con el resultado y poder presentar su trabajo frente al taller o a la comisión que le tocara. Entonces, era algo como bastante raro y todo el mundo en los talleres trabajando en la noche, pasando de largo, cosa que a mí no me gustaba nada. Yo siempre, creo que una vez en la universidad pasé de largo porque me demoré en hacer mi maqueta, pero mi trabajo siempre me enfoqué
en hacerlo lo más rápido posible. Y eso va en una mentalidad que yo, con la cual yo llegué. Yo quería que mi carrera fuera lo más rápido posible. Fueron 6 años, cosa que es mucho tiempo para estudiar, porque lo que tú quieres es aplicar. Y mucha de la información que te entrega la universidad, yo entiendo que uno la tiene que absorber, la tiene que repetir, la tiene que leer, pero ponerla en práctica es difícil cuando tú no sabes aplicar porque tienes tanto conocimiento en tu cabeza, pero sales al área laboral y no tienes idea cómo buscar un cliente, no tienes idea cómo presentarte y cómo presentar tu proyecto o cómo sacarle la información al cliente en el sentido de saber cuál es su requerimiento. Hay muchas cosas en las cuales tú no estás preparado en la universidad. Entonces, en esa época, claro, tú sales y quedas en pelota, como en un área que, en la cual tú quieres obviamente soñar, porque mucho de la arquitectura es como hacer cosas impresionantes, entonces cuando tú lo llevas a la realidad te quedas muy frenado porque el cliente te paraliza. Entonces, todo eso, cuando yo me fui dando cuenta y absorbiendo más información de la gente que ya había salido del área laboral en la cual se estaban desempeñando, para mí siempre fue muy restrictivo, pero a la vez me obligó mucho a idear algo en paralelo. Y es ahí como empiezo a enfocarme en emprender. Yo me puse a investigar distintas cosas, me puse a trabajar en mi campo, me puse a trabajar en el tema agrícola. Y es así como en paralelo, desde que yo estaba en la universidad, partí con el negocio agrícola. Y fue mi primer emprendimiento, podríamos decir, y agradezco también a mi madre que fue la que invirtió en que se pudiera obviamente desarrollar ese proyecto. Y yo me puse a cargo de eso. Obviamente partió como un negocio familiar, pero a medida que iba pasando el tiempo, yo me iba haciendo cargo en paralelo a mi universidad. Y la universidad, claro, yo la tenía que terminar porque era lo que mis padres me habían obviamente obligado a hacer. Y en ese sentido, si bien, como te decía antes, saqué mucha información, me ayudó mucho como persona a desarrollarme, a entender muchas áreas con las cuales también obviamente trabajé después. Y es así como también en el emprendimiento yo salí de la universidad, yo no trabajé directamente en un estudio de arquitectura, solamente hice mi práctica y siempre más bien trabajé de forma independiente. Entonces creo que hacerlo de esa forma me obligó también a buscar un emprendimiento que fuera para mí algo que me gustara. Entonces esperé a dos amigos que salieron de la universidad. Yo hice todos mis ramos, no me eché nada. Entonces uno de ellos salió a trabajar en un estudio de arquitectura porque él quería hacer como la carrera o lo que todo el mundo hace saliendo de la universidad. Trabajó, otro también se demoró un poco más en un semestre. Y luego creo que no sé si fue un año o 2 años en el cual yo estuve ese tiempo trabajando en un proyecto en específico. Ahí recién armamos nuestro estudio de arquitectura y partimos como independientes y como emprendedores los tres. Fueron varios años en los cuales trabajé con ellos, después más adelante nos dimos cuenta que la construcción era un área que era mucho más rentable porque la arquitectura siempre tuvo esa como bola de acero que tenía que estar tirando porque tú te quedabas en el diseño, entregabas tus planos y era el constructor que construía. Entonces, crecer y salir obviamente de esa masa que era el arquitecto, que no tenía un buen futuro, que era muy difícil conseguir los proyectos, que siempre te decían, no, hazme un dibujito, o sea, con ese dibujito yo puedo obviamente construir o arréglame el closet, que es como el trabajo que te estoy dando, y siempre partías con la remodelación del baño o con el closet de tu tía. Eran cosas que a mí no me gustaban, lo encontraba mediocre, era una cuestión que no me llenaba para nada, porque yo quería tener un estudio de arquitectura, hacer proyectos grandes, hacer diseño, tener un área de construcción, generar proyectos inmobiliarios. Ese era mi fin. Y con el tiempo, bueno, nosotros como después de haber salido de la universidad, como te digo, armamos nuestro estudio, después logramos armar una constructora en paralelo. Sí, desarrollamos un proyecto inmobiliario, entonces se fueron dando las cosas, pero muchas veces uno tiene las ideas en la cabeza y no tienes como la fundación, no tienes la base. Creo que las personas es muy importante que estén constantemente enfocados en esa meta y en esa visión, y esa visión los tres no la teníamos. Entonces, cuando tú avanzas de esa forma, no estás bien enfocado, no te preocupas de estar presente, de trabajar en uno, de trabajar en esa solidez para que esa visión se dé. Yo muchas veces leo en las páginas web que sale visión, misión, y no sé cuál es la tercera palabra, pero creo que a nosotros nos faltó mucho eso, de no trabajar en uno, de no enfocarnos realmente en lo que queríamos,
por distintas cosas. Creo que fue una tontera no haberlo entendido en un principio para obviamente haber seguido y en el tiempo no haber disuelto nuestra sociedad, porque uno de mis socios salió después de varios años y así yo hace un año cerré obviamente también mi empresa con mi último socio que trabajamos durante creo que 4 o 5 años como solo los dos. Y fuimos cerrando de a poco, se fue cerrando de a poco como todo el proceso, primero la arquitectura, después la construcción, terminamos el proyecto inmobiliario, después trabajamos en un emprendimiento de muebles, que también trabajamos con otra ex constructora, con la misma mano de obra, entonces todos eran proyectos relacionados. Yo siempre mantuve mi tema agrícola, como, porque eso era totalmente mío, pero creo que lo que a mí me aportó mucho en ese sentido para ser emprendedor, para hacer las cosas que hago hoy en día, para tener la experiencia que hoy día tengo en distintas áreas, fue todas esas creencias que inicialmente yo las absorbí en la universidad, toda esa información que me fui dando cuenta que mi carrera no me las iba a entregar como yo la quería porque era un rubro difícil, porque siempre se vio como algo mediocre o algo como que eras como el que te hacía el dibujito para que tú pudieras construir y un arquitecto no hace eso, un arquitecto tiene mucho más que entregar. Un arquitecto te levanta una fábrica, que también lo hicimos, trabajamos en el área industrial por mucho tiempo, levantamos más de, creo que eran como 30.000 o 40.000 metros cuadrados en el área industrial. A nosotros nos fue muy bien, fueron distintas áreas que estuvimos como probando, trabajamos en remodelaciones de casa, trabajamos en diseño de casa, trabajamos en un condominio, trabajamos en, como te decía, en arquitectura industrial, hicimos quinchos, hicimos gimnasios, hicimos muchas cosas como arquitectos. Y en construcción también, remodelamos muchas oficinas, habilitábamos muchas oficinas desde cero, llave en mano. Entonces fue un emprendimiento muy entretenido porque eran emprendimientos que a nosotros no, a mí me llenaban muchísimo. A mí me encanta eso de poder pensar algo en tu cabeza, llevarlo al papel, después crearlo. Más encima, si tú diseñas y sabes que lo vas a construir después, empiezas a diseñar desde también desde la construcción. Entonces es importante que las cosas se den de esa forma. Es importante que puedas, obviamente, hacer desde la mente o desde el lado que a ti más te gusta. Entonces, cuando uno está contento haciendo las cosas, empiezan a resultar. Pero como te digo, si no había una misión, si no había como una base común para lograr el resultado final, no funcionó. Entonces, no te va a funcionar tampoco. Entonces, enfócate siempre en eso, en entender bien qué es lo que tú quieres, en entender que si efectivamente busca esa visión, pero enfócate en las acciones, en qué es lo que tú estás haciendo para conseguirlo. Eso es muy importante. El resultado va a llegar, pero tú enfócate siempre en poner las acciones. Y capaz en nuestro oficina, en nuestra forma de trabajar, no nos enfocamos tanto en las acciones. Entonces era como que era una hoja al viento que nos dejábamos llevar, si es que había que hacer arquitectura, si es que había que buscar otro proyecto. Nos enfocábamos mucho en tratar de buscar al cliente y como buscar el resultado, el mejor cliente, y uno se va cansando porque no te empiezan a resultar las cosas, entonces empiezas a picotear en distintas otras para ver si puedes como compensar o lograr y darle el palo al gato que era lo que nosotros queríamos. Entonces creo que cuando tú estás trabajando de esa forma, empiezas como obviamente a repeler la plata, a repeler los proyectos, a repeler las cosas. Y no te empiezan a funcionar. Entonces, enfócate bien en las acciones que tú estás tomando. Enfócate bien en buscar esa visión y vivir hoy en día con esa visión para que las cosas se te empiecen a dar de aquí en adelante. Si tienes una visión, pero no vives y no trabajas y no tomas acción en relación a esa visión, nunca vas a conseguir porque siempre se te va a ver muy lejana. Siempre vas a estar como vibrando en el deseo de conseguir eso, pero si no tomas acción para que eso se dé realmente, no vas a poder conseguirlo nunca. Entonces es importante que veas las cosas de esa forma. El emprendimiento es difícil, obviamente tiene muchas cosas que nadie te dice. Tienes que ser muy perseverante en todo, muy constante en todo. Y eso es lo que te quiero transmitir, que si tú quieres partir con algo, si necesitas ayuda, escríbeme, yo no tengo ningún problema en ayudarte. He emprendido en muchas cosas, en muchas áreas, en restaurante, como siempre lo comento, desde chico cocinaba para entregarle comida a una pastelería, después vendí obras de arte, mis propias obras, yo las hacía, las pintaba, después las mandaba a enmarcar, exponía, las vendía. Como te digo, estoy en el negocio agrícola, trabajé en el área forestal, en el tema ganadero, en paralelo, como te digo, en arquitectura, tuve mi estudio de arquitectura, tuve mi propia constructora. Hoy tengo otra constructora con la cual hago distintos proyectos bien puntuales. Trabajé en el área de muebles, hoy día sigo trabajando en el área de muebles.
mantengo mi tema agrícola de exportaciones. Entonces, son muchas cosas las que he hecho y me siento obviamente muy feliz y contento de todo lo que he logrado. Y es mucha la experiencia que tú traes cada vez que tú fallas. Si yo cierro un emprendimiento, tengo mucha información para poder partir, tengo mucha experiencia, he logrado muchas cosas, entonces puedes volver a parar y a empezar, obviamente de nuevo, cuesta, lógicamente que sí, te sientes frustrado, obviamente que sí, pero necesitas esa mentalidad fuerte, necesitas ser capaz de poder enfrentarte nuevamente a esos miedos que van a volver a aparecer, porque te vas a cuestionar que por qué si ya fallaste, cómo vas a partir de nuevo, si vas a volver a fallar, entonces te metes en una rueda mental en donde empiezas a poner barreras para no partir nuevamente. Pero hice mi cambio, hace 10 meses que dije yo no quiero más, vuelvo a partir, después de haber cerrado mi constructora con mi socio, vuelvo a partir solo y en eso estoy hoy día. Entonces, quiero que esta información ojalá te sirva, que este contenido te sirva para que puedas entender que las cosas se pueden dar nuevamente, que tú puedes obviamente volver a iniciar lo que tú se te pase por la cabeza. Y cuando tienes un pensamiento, tienes una idea, hazla real. Porque mientras más bloqueos mentales tienes, mientras más pared, si tú te armas una pared mental, nunca vas a poder conseguir esas posibilidades. Todo lo puedes lograr. Yo jamás pensé que iba a pasar una inmobiliaria, jamás pensé que iba a tener una constructora, pero cuando lo empiezas a creer, cuando lo empiezas a visualizar y hacerlo real, todo se da. Y es así de potente. Yo esto no lo habría podido decir hace un año atrás porque lo veía todo negativo. Todo era para mí negativo. Pero cuando empiezas a cambiar tu mente, cuando empiezas a enfocarte que en realidad has hecho mucho, empiezas a darte cuenta todo lo que construiste, todo lo que hiciste, pucha, te das cuenta que en verdad eres una persona de muchísimo más valor, eres una persona muchísimo más capaz. Y ahora, en los últimos 10 meses, voy cada día avanzando más. Cada día soy una persona mejor. Cada día me levanto temprano a las 5 de la mañana, voy al gimnasio. Entonces me voy construyendo, voy aportando, pero siempre en mí. Eso es lo importante. Y a nosotros nos faltó mucho trabajar en nosotros para hacernos capaces de eliminar esa negatividad, de eliminar esas cosas que uno tiene metidas en su cabeza que no te dejan avanzar, que no te dejan creer que tú eres capaz de lograrlo. Y cuando tú realmente trabajas en eso desde temprano, te construyes de esa forma, empiezas a creer que eres capaz de hacer cualquier cosa y solamente tienes que hacer las acciones, tomar acción, ejecutar todos los días, dejando la negatividad de lado, dejando la poca creencia en esas posibilidades que pasan por tu cabeza. Entonces te tienes que enfocar en las acciones, en tomar, en ejecutar, para que finalmente logres esa meta, logres esa posibilidad. Las posibilidades se llaman así, porque son posibles. Entonces empieza a creer de esa manera, empieza a entender que las cosas tú las puedes lograr si que realmente te propones y tomas acción. Deja las emociones de lado. Las emociones tienen que ir por otro carril. No puedes mezclar acción con emoción, porque te vas sí o sí a paralizar. Ojalá te haya servido este video, se alargó un poco más, pero quería comentarte sobre esto. Quiero ayudarte desde mi experiencia, quiero que este contenido te sirva. Si estás emprendiendo, coméntame como te digo. Sígueme en mi Instagram para ver mi día a día, te va a ayudar muchísimo porque tienes que construirte todos los días y eso es lo que yo hago. Te muestro todos los días lo que hago. Parto con mi gimnasio, cosas que son difíciles, que a mí no me gustan, pero a medida que tú vas avanzando, a medida que vas logrando esas cosas durante el día, te sientes muchísimo más capaz, tienes más seguridad, te crees el cuento de que obviamente vas a lograrlo. Y es así como lo he hecho durante 10 meses. Espero que te haya gustado, dale like a este video, suscríbete a mi canal si es que no estás todavía suscrito y yo seguiré subiendo contenido. Chao, suerte.